Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel de Luna Escamilla, soy alumno de la Universidad Veracruzana, curso la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. En esta ocasión estamos en la materia de documentación de proyectos. Estamos en nuestro tema 4 de la unidad 4, que es documentación de una red de datos. Eh, ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí es donde vamos a documentar lo que es una red de datos, como se conoce, o sea, todas las conexiones que hay entre computadoras, desde un edificio, un hogar, una escuela, o incluso un ciber, podemos documentarlo también. En la introducción dice que es el participante conoce y usa de manera eficiente software para documentar proyectos de redes de datos mediante la exploración de características y la realización de prácticas. Esto quiere decir que nosotros no vamos a aprender como tal a hacer una red de datos, sino a cómo documentarla, a cómo poner en un documento todo la estructura de una red de datos. Para empezar, tenemos lo que es un cableado estructurado. ¿En qué consiste esto? Es que son los cables en el interior de un edificio que con su propósito es implantar en un futuro una red local. Suele tratarse de cableado por trenzado, que es el UTP, y también para redes de la IEEE 802.3. Esto también puede implementarse con fibra óptica o incluso el cable coaxial. Esto quiere decir que ese es como lo, es un elemento de la red de datos. O sea, como sabemos los que tienen conocimiento en redes, sabemos que esto es lo que es básicamente el cableado de UTP o incluso los que tienen fibra óptica. Después tenemos distintas normas de la IEEE, que esto, como podemos ver aquí, es sobre la LAN y la MAN. Específicamente en la 82.1, esto es un grupo de proyectos de la IEEE. Se centra en desarrollar estándares y prácticas recomendadas en áreas de área personal, de como puede ser la LAN, y redes de área metropolitana, que son las MAN. Son las interconexiones entre redes LAN y MAN, que son de área más amplia, que como sabemos es la WAN. Tiene seguridad 802, gestión de redes 802 también, y protocolos en capas superiores. Esta está dividida en cuatro subgrupos, que son redes sensibles al tiempo, seguridad, interconexiones de centro de datos y OmniRAM. Después tenemos la IEEE 802.3, que es la de Ethernet, que como podemos ver aquí es algo así. Esta norma es el primer intento para estandarizar redes de bases en Ethernet, incluyendo las especificaciones del medio físico subyacente. Aunque hubo un campo de la cabecera que se definió diferente, posteriormente hubo ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron ampliaciones de velocidad de Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y de 10 Gigabit Ethernet. También son de redes virtuales, hubs, conmutadores y distintos tipos de medios, tanto la fibra óptica como cables de cobre, que son los trenzados o coaxiales también. Este grupo no refleja necesariamente que se usa en la práctica, aunque a diferencia de otros grupos suelen estar cerca de la realidad. Como podemos ver, esta norma es lo que rige lo que es la Ethernet, y podemos ver que existen distintas velocidades. Después tenemos la 82.5, que es la Token Ring. La Token Ring es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 3 bits llamado token que viaja alrededor del anillo. Token Ring recoge en el estándar de 802.5 y en desuso por la popularización del Ethernet. Es un estándar que, que nos da la IEEE y que se define en una red de área local. Eh, es un método de paso de testigo, como mencionamos antes, y esto es de lo que trata este estándar.
Después tenemos la 802.11, que son wireless LAN. Eh, esta, este estándar es una familia de normas inalámbricas creada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, que es la IEEE. Es la forma más apropiada de llamar al Wi-Fi. O sea, como vemos, este estándar es para el Wi-Fi, y se mejoró por versiones anteriores, múltiples radios, técnicas avanzadas de transmisión y recepción y la opción de usar el espectro 5 GHz. Eh, Todo implica una velocidad de datos que son hasta 600 megabits por segundo. Después tenemos aquí otra norma también, que es la NMXN 14761, que esta es la implementación del clavado en edificios comerciales. Esto ya va para los edificios que son afines comerciales. También tenemos la ISO, que es Information Technology Implementation and Operation of Customer Premise Claving. Eh, Como pueden ver, estos son de cosas implementadas y operacionales. También tenemos el cableado genérico residencial, que esto es para más de hogar. Y también tenemos el genérico de cableado para casas. Si nosotros queremos documentar un hogar, una red de datos en una casa, pues esto nos puede ayudar. Casi al final tenemos también lo que es Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer no es más que un software para poder nosotros simular una red de datos, e incluso podemos hacer gráficos de nuestra red de datos. Podemos ahí simular antes de empezar a esto, podemos diseñar ahí cómo es nuestra base de datos, y aquí lo usamos para simular la base de datos. Por ejemplo, si tenemos un cableado de un edificio, pues en vez de estar haciendo una gran aportación de imágenes o incluso fotografías, pues bueno, pues aquí solamente ponemos los elementos que tiene esta red, y ahí podemos simularla y observarla más fácilmente. Después tenemos sobre la auditoría de la red de datos. Estas son las medidas colectivas que se realizan para analizar, estudiar y recopilar datos sobre una red con el fin de determinar su salud. Su salud se refiere a cómo opera esta red de datos con los requisitos de la red y la organización. Después tenemos ahí la revisión de los estándares de verificación de redes, que como vemos antes, ahí están los estándares arriba. Y por último tenemos un ejemplo de una auditoría, y al final tenemos una documentación de propuesta de clavado estructurado, que es con lo que ya aprendimos con las normas vistas. Y en Cisco Packet Tracer nosotros tenemos que hacer la propuesta del cableado estructurado. Y bueno, así es como podemos nosotros documentar una red de datos con esta unidad. Como dice ahí, documentación de una red de datos. Y eso es todo por este tema. Muchas gracias.